Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la organización y bueno, como todos sabéis, estamos inmersos en una tremenda pandemia que por desgracia, pues voy a compartir la pantalla, no sé si la estáis viendo ahora mismo. Sí, se ve. Se ve, bueno. Pues sí, está todo correcto, José. Muy bien, como todos sabéis, estamos metidos en una tremenda pandemia que, bueno, por desgracia, pues se ha cobrado muchas vidas y ha causado pues mucho dolor y, bueno, pues una crisis económica sin precedentes. Pero bueno, yo no venía a hablaros de esto, sino a ver qué podemos hacer entre todos para acabar cuanto antes con este problema y volver a la normalidad que teníamos antes. Como ya sabéis todos, es responsabilidad de todos y todas el que podamos acabar con este problema. Por supuesto, las autoridades sanitarias tenemos mucha responsabilidad, pero también los sectores y bueno, pues todas las personas a título individual para que cada uno pues aporte su granito de arena y consigamos, bueno, pues vencer al virus. Durante todos estos 7 meses habéis escuchado multitud de noticias en los medios de comunicación y prácticamente no hemos hablado de otra cosa que de coronavirus. Muchas de estas noticias pues tienen fuentes fiables, otras no tanto. A veces pues vemos información contradictoria que puede confundir a la población sobre medidas, etcétera. Y bueno, yo os podría decir, como decían los sabios, ¿no?, antiguamente, que muchas veces al final lo que podemos decir es que solo sé que no sé nada, que es lo que decía Sócrates, y que rectificar es de sabios. Y esto es porque estamos tratando con un virus nuevo del que poco a poco vamos sabiendo más, pero evidentemente las nuevas evidencias científicas pues a veces nos hacen cambiar, ¿no? Nos hacen cambiar y a veces pues lo que al principio parecía muy evidente, luego pues acaba no siendo verdad o bueno, pues al contrario, muchas de las medidas que pueden parecer contradictorias, como mascarilla sí, mascarilla no, etcétera, pues es porque se van conociendo vamos teniendo nuevas evidencias. Al principio este virus, bueno, pues se comparaba con otros coronavirus similares y, bueno, pues no siempre es así. En este caso hay una característica muy importante, que es que en este caso los enfermos asintomáticos pueden contagiar el coronavirus y eso es una diferencia fundamental con otros coronavirus conocidos. Bueno, voy a pasar muy por encima de algo que ya sabéis, que es el coronavirus. El coronavirus SARS-CoV-2 pues pertenece a una familia de virus que tienen una cápsula en forma de corona, por eso se llama así, y que afecta tanto a humanos como a aves y mamíferos, por lo que se conoce como una zoonosis. Este nuevo virus es un nuevo tipo y produce la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, el virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID-19. Como todos sabéis, la transmisión es a través del contacto directo de mucosas de nariz, ojos, bocas, con gotas respiratorias que emite una persona enferma al toser o estornudar, a través de manos contaminadas con esas gotas o al tocarse dichas mucosas. De momento parece poco probable la transmisión a través de gotas respiratorias a distancias mayores de 2 metros, pero como os he dicho antes, esto puede cambiar y de hecho se está en este momento debatiendo la posibilidad de la transmisión aérea. Bueno, la evidencia actual muestra que existe transmisión a partir de casos asintomáticos o casos en fase presintomática. Esta es una característica que lo distingue de otros coronavirus anteriores,
como el MERS o como el SARS-1. Los síntomas ya los conocéis, los más típicos son fiebre y tos y sensación de falta de aire, y hay otros como pérdida de olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, de cabeza, etc. En general, la mayoría de los casos, como sabéis, son leves. Cuando afecta a población vulnerable, personas mayores y tal, pues generalmente son más graves, y la mayoría de la mortalidad se produce precisamente en estas personas. No hay tratamiento efectivo específico para este virus, aunque bueno, se están investigando con retrovirales, etcétera. Sí que hay tratamiento sintomático para reducir los síntomas y la gravedad. Y bueno, en algunos casos se utilizan antibióticos, pero que no son eficaces para el virus en sí, sino para infecciones bacterianas que puedan aparecer a la vez. ¿Qué más sabemos de la COVID-19? Pues que afecta por igual a hombres y mujeres, aunque los datos estadísticos a veces van cambiando y a veces pasan del 45% de mujeres al 49%, al 51%, pero en general afecta por igual a hombres y mujeres y a todas las franjas de edad. Es verdad que a veces vais a ver que hay más casos en mujeres, bueno, pues porque sobre todo en las franjas de mayor edad, a partir de 80 años, pero es simplemente un dato estadístico, hay más mujeres de más de 80 años que hombres y por tanto pues están más expuestas. La letalidad en general es inferior al 1%. Habéis visto que esta letalidad a veces va cambiando y cambia en las comunidades autónomas, en los distintos países, pero bueno, el virus tiene una letalidad calculada en torno al 1%. Otra cosa es los casos que letalidad quiere decir la gente que se muere con respecto a los que contraen la enfermedad. Ya digo que depende de cuándo se identifique o se diagnostique la enfermedad, pues esa letalidad puede aumentar. Si solo diagnosticamos a los enfermos graves que llegan al hospital, la letalidad es muy superior. Si identificamos bien precozmente a los contactos, a los asintomáticos, pues esa letalidad baja, como ha ocurrido, como sabéis, en esta segunda ola, que la letalidad es mucho menor, porque bueno, pues el sistema de vigilancia y demás está mucho más desarrollado. Tiene escasa capacidad de mutación, aunque hay algunas mutaciones conocidas, pero en general tiene escasa capacidad de mutación, mucho menos, por supuesto, que el virus de la gripe. ¿Y qué no sabemos del todo todavía de la COVID-19? Pues muchas cosas. La dosis de virus para poder contagiarse, hay personas que se contagian antes que otras, no se sabe muy bien. El papel real de los asintomáticos, se sabe que pueden contagiar, pero tampoco se sabe exactamente en qué proporción. El tema de la inmunidad celular, hay personas que poseen una inmunidad celular y que les protege en cierta medida del virus. No se sabe si por reacciones cruzadas con otros coronavirus, como los catarros normales, que son coronavirus también. El tema de la transmisión aérea, si el virus se puede propagar por gotículas más pequeñas, esto quiere decir que podría llegar a más de 2 metros. Transmisión a través de mascotas y otros animales. Sí que hay alguna evidencia de transmisión a través de bisones. Sabéis que han cerrado algunas granjas de bisones y sí que hay alguna evidencia de transmisión de bisones a hombres. Las mascotas tienen en general un papel muy limitado, tanto los gatos como los perros. Los gatos pueden padecer la enfermedad, pero no parece que puedan transmitirla a los humanos. El tema de la transmisión a través de alimentos, de momento no hay evidencias de que los alimentos puedan transmitir el coronavirus, pero bueno, todo esto puede cambiar. El papel de las superficies, sí que el coronavirus puede permanecer en superficies viable durante unos días, pero también de momento no hay tampoco muchos casos bueno, demostrados de contagio a través de superficies.
La transmisión fecal a través de aguas residuales, interacción con otros virus, duración de la inmunidad. No se sabe si la inmunidad durará 6 meses, durará toda la vida, durará 3 meses. De hecho, hay gente que tarda en adquirirla después de pasar el virus, otros que desaparece pronto. Posibles reinfecciones, ya se están describiendo algunos casos de reinfecciones, gente que ha padecido la enfermedad y al cabo de unos meses la vuelve a padecer. Por lo tanto, esto que hablábamos o que hablan algunos del carné de inmunizado, pues puede ser bastante cuestionable. Posibles secuelas, como sabéis, hay muchas secuelas ya descritas, tipo tromboembólico, etcétera, pero hay otras muchas secuelas de cansancios, dolores de cabeza, musculares, etcétera. Por lo tanto, bueno, hay también mucho todavía que investigar en este tema. La eficacia de las vacunas, como sabéis, todos esperamos a la vacuna que nos prometen estará a finales de año, pero tampoco está muy clara la eficacia que van a tener esas vacunas. Algunos hablan de que hasta dentro de 2 años probablemente no sean eficaces 100%, se han desarrollado muy deprisa y algunas, bueno, pues van a tener una eficacia limitada. Los tratamientos, muchas cosas todavía no sabemos. Y bueno, con esta introducción voy a entrar en la normativa, que es lo que me ha tocado, la parte más fea de esta jornada, pero voy a intentar, como la mayoría ya lo conocéis en líneas generales, pues voy a pasar un poco deprisa y luego al final pues me podéis preguntar todo lo que queráis. La normativa que tenemos actualmente, durante la nueva normalidad, como sabéis, estuvimos en estado de alarma, luego pasamos a la desescalada, varias fases, y ahora en la nueva normalidad, la normativa que tenemos en vigor es el Real Decreto Ley 2120, que es desestatal, que establece algunas medidas generales, y luego la normativa autonómica, que cada comunidad autónoma tiene la suya. En el caso nuestro es la resolución 19 de junio de 2020. Y esta resolución ha sufrido distintas modificaciones al cabo de los meses. Entonces, bueno, es conveniente mirar las versiones consolidadas de esta resolución, porque si no, pues no vais a saber bien cuál es lo que está en vigor ahora mismo. En la página del principadoasturias.es tenéis opción de ver la versión consolidada. ¿Qué es lo que establece el Real Decreto Ley 2120? Pues el uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años en vía pública, transporte público y espacios abiertos o cerrados, donde no pueda garantizarse la distancia de seguridad de 1,5 metros, con las excepciones que todos conocéis: personas con determinadas patologías, deporte individual, al aire libre y actividades incompatibles como son comer y beber. Esto es lo que establece el Real Decreto Ley, que, como digo, luego puede ser ampliado por la normativa de las comunidades autónomas. Y luego establece también una serie de requisitos para los centros de trabajo que afectan a todos, centros de trabajo del tipo que sea: medidas de ventilación, limpieza, desinfección, disposición de agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas en los centros de trabajo, adaptar las condiciones para evitar aglomeraciones y garantizar la distancia de seguridad, proporcionar los EPIs necesarios y informar sobre su correcto uso a los trabajadores. Las personas con síntomas en aislamiento o cuarentena no deben acudir al trabajo, y si un trabajador empieza a tener síntomas se debe aislar y colocar una mascarilla y llamar al teléfono correspondiente de la comunidad autónoma o al centro de salud, y en su caso al servicio de prevención de riesgos laborales que tenga contratado el centro. Y luego establece unos requisitos muy generales en relación con distintas actividades, y en concreto con lo que tratamos hoy: establecimientos, hoteles, actividades de hostelería, restauración. Pues establece que las comunidades autónomas deben determinar normas de aforo, desinfección, prevención, acondicionamiento,
medidas para evitar aglomeraciones, garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores y clientes. Pero no dice nada más, sino que esto lo deja para que cada comunidad autónoma lo regule. Y ahora viene la resolución del Principado de Asturias. Como os he dicho antes, establece una serie de medidas universales de protección. En este caso, extiende el uso obligatorio de las mascarillas, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad de 1,5 metros en vías públicas, urbanas y en rurales, cuando haya aglomeraciones de personas, es decir, en las vías públicas urbanas siempre, y en las rurales cuando haya aglomeración de personas. No se permite fumar, ni asimilados como cachimbas, etcétera, en la vía pública o en espacios al aire libre si no puede respetarse la distancia de seguridad de al menos 2 metros. Es decir, para poder fumar en la vía pública o en una terraza tiene que estar despejado, a 2 metros no puede haber personas. Limitaciones generales de aforo también establece que debe exponerse al público el aforo, asegurar el aforo y la distancia de seguridad en todo momento, organizar la circulación de personas y distribución de espacio para facilitar la distancia de seguridad, dirigir la circulación de clientes, evitar aglomeraciones. Siempre que se disponga de 2 o más puertas, pues procurar que una sea para entrada y otra para salida, etcétera. Las limitaciones de horarios y registro de clientes que ya conocéis, que fueron muy polémicas, la hora máxima de cierre nocturno a la 1, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de las 12, y a partir de las 12 las actividades tienen que ser desarrolladas con los clientes sentados en mesas. Por otra parte, en hostelería y restauración se recomienda la opción de sistemas de registro de clientes, y esto es obligatorio en el caso de los hoteles. Entonces hay que registrar la fecha de entrada, hora de acceso, salida, nombre, apellidos, número de teléfono. Evidentemente, en hostelería esto es recomendación, pero es bastante complicado. No sé, restaurantes así de lujo que admiten a poca gente y demás, pero en general en un bar normal esto es inviable, lógicamente. Lo que ya conocéis de discotecas y locales de ocio nocturno, que queda suspendida la actividad. En cuanto a medidas de higiene de clientes y usuarios, señalar las distancias de seguridad, establecer itinerarios y poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados. Ahora, esto ya es bastante frecuente verlo. Y, en todo caso, la entrada del local y en condiciones de uso. En caso de objetos que se intercambien entre clientes, pues disponer de los geles hidroalcohólicos con carácter previo y posterior a su uso. Esto vale para cualquier objeto que se intercambie, ya sean, ya veréis después más adelante, fichas de dominó, prensa o lo que sea, siempre disponer de geles hidroalcohólicos próximos e indicar que hay que desinfectarse las manos antes y después de su uso. Limpieza de desinfección frecuente de cualquier tipo de dispositivos, sillas, mesas. En cuanto a higiene de establecimientos, limpieza adecuada de todas las zonas de uso común, superficies de contacto más frecuentes, ya sabéis, con diluciones de lejía o con cualquier otro producto que sea eficaz para virus. Estas medidas se extenderán también a las zonas comunes de los trabajadores. Lavado y desinfección de los uniformes y ropa de trabajo, ventilación periódica. Esto es muy importante, la ventilación. Ya os digo que está en discusión el tema de la transmisión aérea, y la ventilación juega un papel muy, muy importante. Luego, cuando el uso de los aseos esté permitido, garantizar que se pueda mantener la distancia de seguridad, reforzar la limpieza, disponer de papeleras. Aquí viene la parte, digamos, más
más importante, que es la higiene y prevención durante la prestación del servicio, bueno, pues garantizar la limpieza y desinfección de todos los equipos, sillas, barras, mesas, limpieza y desinfección del local, por lo menos 2 veces al día. Y en el caso de disponer de máquinas recreativas, pues asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección e informar a los usuarios de su correcto uso mediante instalación de cartelería informativa. Sería conveniente también tener a disposición cerca geles hidroalcohólicos e indicar que deben utilizarse antes y después de utilizar la máquina. Las mantelerías, preferentemente de un solo uso. Lavarlas en su caso en ciclos de 60 o 90 grados, evitar las cartas, optando por dispositivos electrónicos. Yo creo que esto está bastante extendido, pizarras, tal, o cartas de un solo uso, de papel. Elementos auxiliares de servicio, toda la vajilla, cristalería y demás, se almacenarán en recintos cerrados para evitar el contacto con el público. Entonces, todo esto, si antes lo teníamos más expuesto, pues ahora hay que tenerlo más protegido. Si se cuenta con productos de autoservicio, bueno, hay algunos restaurantes que venden algún alimento, evitar la manipulación directa por parte de los clientes, y los alimentos expuestos en la barra, como los pinchos, tapas y tal, mantenerlos aislados en todo momento mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro medio que impida el contacto directo con los clientes. No estando permitido el autoservicio, la típica barra con pinchos que cada uno coge lo que tal. Entonces, bueno, esto hay que evitarlo mientras dure la pandemia. En el caso de contar con cartas, dominó, prensa, parchís y tal, disponer de gel hidroalcohólico en su proximidad e indicar mediante cartelería que los usuarios deben lavarse las manos con los hidrogeles antes y después. Aseos y salas de lactancia comunes, garantizar que se pueda respetar la distancia y reforzar la limpieza y desinfección. En el servicio de barra, pues garantizar también esta distancia de mínima de 1,5 metros. Ya sé que es difícil en la barra, pero como vais a ver después, las medidas más importantes son la distancia y el uso de la mascarilla y el lavado adecuado de manos. Es decir, con eso tenemos un 99% del control hecho. Luego hay muchas otras medidas, pero esas van a ser las más importantes. En el caso especialmente en locales cerrados. En el caso de terrazas y local, en el servicio de terrazas y local, garantizar la distancia mínima entre mesas de 1,5 metros, máximo 10 personas por mesa o agrupación de ellas, y la mesa debe ser acorde al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal también dentro de la mesa. Esto es casi lo que más falla, lo que más falla y lo más complicado realmente. Es más fácil separar las mesas, pero que la gente se separe dentro de cada mesa es más complicado. En el caso de actividades en grupo, esto más dedicado a, bueno, pues a hoteles y a actividades, bueno, a empresas de turismo activo y demás. Máximo 25 personas por grupo, incluido el monitor, animador, guía o, bueno, entrenador en su caso. Preferentemente al aire libre, usar mascarilla, respetar la distancia de seguridad y evitar intercambiar material o, en su caso, si no, pues limpiarlo y desinfectarlo adecuadamente. Y esto es lo que hay de normativa. La normativa es extensa, pero esto es lo básico. He procurado resumirlo bastante para no extendernos mucho. Sobre medidas para evitar contagios en establecimientos, os va a hablar después Miguel, pero yo solo quería comentaros lo que ya todos sabéis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer lo que debe hacer la población general. Dentro de los establecimientos de hostelería y restauración, las medidas más eficaces son, como sabéis, lavarse las manos frecuentemente y meticulosamente, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, que es por donde entra el coronavirus,
cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar, si no lo podemos evitar, uso de mascarilla, limpiar con regularidad las superficies que más se tocan, usar pañuelos desechables, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas y, si se presentan síntomas, aislarse y, bueno, no acudir al centro de trabajo. Como veis, nada nuevo. Lo más importante, lo que ya sabemos: mantener la distancia de seguridad, uso de mascarillas y lavarse bien las manos y, por supuesto, las superficies. Esto es lo que os quiero transmitir. Ya digo que hay muchas otras medidas que más luego os puede comentar Miguel, pero respetando estas tenéis el 99% del problema controlado. Todas estas infografías que estáis viendo son del Ministerio y las podéis descargar en la página del Ministerio. Hay recomendaciones para clientes como estas, por ejemplo: si tienes algún síntoma, no vayas a los establecimientos, quédate en casa. Llama antes de reservar, conoce las medidas de precaución del establecimiento, lávate las manos antes de salir de casa. Si antes de entrar tienes que esperar, mantén la distancia de seguridad en todo momento, busca espacios al aire libre, libres de humo. Mantén la distancia de seguridad con tus acompañantes y con el personal del local, no juntar mesas, limitar los movimientos, lavarse las manos. Quítate la mascarilla solo cuando vayas a consumir, evita quitarla y ponerla constantemente. Esto es una de las dudas que quizás nos han transmitido más: qué hacer con la mascarilla, si se puede uno quitar la mascarilla nada más sentarse. Pues no es conveniente. La mascarilla hay que quitársela solo para consumir, hasta que se hace el pedido y demás. Lo conveniente, incluso cuando se acaba de consumir, durante la tertulia, pues hay que ponerse la mascarilla. No fumar, y bueno, pues el Ministerio habla de consultar la normativa de la comunidad autónoma porque puede variar en algunos aspectos. Si queréis más información, bueno, pues tenéis guías del Ministerio editadas sobre medidas para reducir el contagio en hoteles y apartamentos turísticos, en servicios de restauración. Hay un montón de guías, pero bueno, estas son las oficiales y además están desarrolladas en colaboración con el Instituto para la Calidad Turística Española. Ahí que tenéis bastante información. Hay alguna información que no está actualizada al 100%, por ejemplo, con el tema del uso de las mascarillas, pero bueno, en general está bastante bien. Y bueno, por último, ¿cómo actuar en caso de sospecha de positivo de coronavirus? Bueno, los síntomas ya los hemos visto. Si tenemos alguno de esos síntomas, como fiebre, tos o falta de aire, algunos otros síntomas como pérdida de olfato, gusto, escalofríos y demás, pues no se puede acudir a trabajar y hay que llamar al centro de salud. Lo primero es llamar al centro de salud y bueno, pues el médico se pondrá en contacto con nosotros para indicarnos qué es lo que debemos hacer. También existen algunos teléfonos de información en las comunidades autónomas sobre COVID-19, pero en principio lo que procede es llamar al centro de salud. Y bueno, solo llamar al 112 cuando tengamos una urgencia, un empeoramiento de los síntomas, gravedad, etcétera. Pues eso es lo que procede, pero vamos, lo que hay que hacer es llamar al centro de salud y, en su caso, en el tema laboral, pues al servicio de prevención de riesgos de la empresa, bueno, al jefe, al gerente. Eso es lo que debemos hacer y no acudir al centro de trabajo. Y bueno, quería comentaros un poquito cómo vamos con esta pandemia, porque también se ha hablado mucho de esta segunda ola, que es peor que la primera, que hay muchos más casos, que tal. Bueno, algunas comunidades autónomas están realmente tienen una situación muy complicada, pero os voy a comentar un poco las diferencias entre la primera ola y la segunda. En Asturias
Como veis aquí, estos datos los publicó ayer el Comercio y yo creo que con bastante acierto. Vemos aquí las diferencias entre los hospitalizados y los ingresados en UCI en la primera ola de marzo a abril y en la actual, como veis, no tiene nada que ver. Y luego, por otra parte, aquí vemos los casos positivos en la primera ola y los casos positivos en la segunda ola y los casos supuestamente, posibles casos, es decir, los no diagnosticados en la primera ola y en la segunda. Esto es teniendo en cuenta el estudio de seroprevalencia que se hizo. Aquí se ve un poquitín que en la primera ola pues no diagnosticábamos ni un 10% de los casos y en cambio ahora diagnosticamos casi todos. Por lo tanto, aunque veáis que estamos en algunos casos con los mismos datos, tener en cuenta que se ha modificado bastante el sistema, se ha mejorado el sistema de vigilancia, la capacidad de test analíticos, etcétera. Aquí veis un poco las curvas de las comunidades autónomas. Como sabéis, Asturias es la que tiene una situación un poco más controlada de la pandemia. Hay, comunidades, como ya sabéis todos, como Madrid, que tienen unas curvas bastante preocupantes. Y bueno, ¿cómo estamos a nivel europeo? Pues mal. Como veis aquí, los colores pues lo dicen todo. Salvo Asturias, pues el resto del territorio español están con unas incidencias muy, muy elevadas. También hay algunas regiones europeas, pero ahora mismo en esta segunda ola somos los que peor estamos. Y aquí, esto es un cuadro de brotes comunicados al Ministerio. Como veis, pues la mayoría de los brotes se producen en el entorno social, un 33%, y en relación con locales de ocio, bares, discotecas, restaurantes, discotecas están cerradas en todo el territorio, pues supone 146, estos son datos de la semana pasada, y en cambio reuniones familiares y de amigos 796. Entonces lo que más preocupa ahora son las reuniones realmente de familiares y amigos. Hay pocos brotes o menos relacionados con los locales, con hoteles, restaurantes y tal. Aquí tenéis los brotes relacionados con el entorno laboral y luego hay muchos que son mixtos. Son mixtos, por ejemplo, brotes que afectan a trabajadores y a clientes. En el caso de Asturias, como sabéis, tenemos unos 30 y tantos brotes activos, de los cuales, pues un tercio aproximadamente pueden estar relacionados con algún establecimiento, pero otros muchos pues se dan en otros ámbitos. Y aquí por último os quería poner este cuadro de riesgo de transmisión en distintas situaciones, que es muy interesante. Aquí veis el riesgo con mascarilla y sin mascarilla durante poco tiempo o mucho tiempo, en actividades al aire libre o en interiores bien ventilados o mal ventilados, con baja ocupación o con alta ocupación. Como veis, en espacios al aire libre, pues incluso aunque haya alta ocupación, el riesgo es mucho menor, como veis, sobre todo si se lleva mascarilla. En espacios mal ventilados, sobre todo cuando se habla o se grita o canta, pues como veis es lo peor. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que es muy importante la ventilación. Es muy importante la ventilación en los locales y, a ser posible natural. Si no puede ser natural, pues será forzada, pero hay que mantener muy bien todo el sistema de ventilación, filtros y demás, porque es un factor muy importante para el riesgo de transmisión de coronavirus. Y la mascarilla, evidentemente, también es muy importante. Como veis aquí, pues con mascarilla baja muchísimo el riesgo.
Y bueno, si queréis saber más, pues hay muchas webs. Aquí os pongo un poco las más importantes, la del Ministerio. Hay una página web de Asturias que se llama Coronavirus. También en Astursalud, en la página web de la Consejería de Salud, tenéis datos pormenorizados de casos, por concejos, por edades. Bueno, muchísima información si alguien quiere saber más, así también como información para los ciudadanos, vídeos y tal. Y también en la página web de la agencia que yo dirijo, pues también tenéis información sobre coronavirus, sobre todo, bueno, pues algunos esquemas de normativa, de cómo está ahora y algunas cosas que os pueden resultar de interés. Y bueno, nada más, yo con esto, muchas gracias por vuestra atención y espero al final para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Sí, gracias, José. Hay algunas dudas ya de alguno de los contenidos, los hablaremos al final. Si por favor dejas de compartir ya la pantalla, que sí, sí, perfecto. Y nada, le vamos a dar la palabra a Miguel de Eurolab, que nos va a contar un poquito cómo podemos actuar en la parte práctica de higiene y protocolos. Nada, tienes la palabra, Miguel. Venga, muchas gracias. Gracias, María Jesús. Gracias a todos por la invitación, gracias a José por la exposición tan buena, como siempre, de los contenidos y tan resumida y tan clara. Me queda poco que decir, porque está todo muy, muy claro, pero en mi exposición yo voy a intentar un poquitín ser la parte cercana a la aplicación de estas medidas. Nosotros en nuestra empresa realmente lo que hacemos como veterinarios, como técnicos o biólogos, que somos los que la formamos, es estar cerca de la gente que lo tiene que aplicar, de los operadores, de todos vosotros, porque todas estas dudas que surgen porque la ley cambia, porque los contenidos varían de una semana a otra, porque las distancias antes eran unas, eran otras, como bien explicó José, al final, en el día a día, resultan difíciles de aplicar. Si bien yo no voy a llegar a todas las eventualidades, ni vosotros debéis llegar a todas las eventualidades que puedan pasar. Pues vino un cliente y me dijo, resulta que me encontré, nunca vamos a llegar a todo, ¿de acuerdo? Pero nosotros siempre trabajamos con la máxima de la sensatez, es decir, yo debo conocer lo que ocurre, debo cumplir la normativa, esto está clarísimo porque la norma es de cumplimiento para todo mundo, y a la vez yo debo actuar de forma consciente y sensata, de forma que me proteja y proteja a los demás. ¿De acuerdo? La pelota siempre está en nuestro tejado, en el tejado de los operadores. De operadores, digo, a dueños de los establecimientos, sean de restauración, sean de hoteles, veo que hay alguno también pues de algún taller o algunos centros de formación, puede ser. Toda la población debemos ser responsables, pero en nuestro caso, como gerentes, como jefes de los establecimientos, esa responsabilidad implica que en mi establecimiento, en mi local, la normativa se cumpla, pero que vaya más allá, es decir, que yo tenga la seguridad de que no soy un foco de contagio, de que no soy el responsable de que un cliente mío se vaya a contagiar. 100% de seguridad no existe, nunca vamos a llegar a todo, por eso digo que espero en mi explicación llegar a lo que conocemos por estar aplicando esto desde marzo de este año y si no, pues al final es lo que más querría, intentar resolver en lo que yo pueda cualquier duda concreta que os surja, ¿de acuerdo? Una premisa fundamental en la aplicación de los protocolos sería una frase tradicional que se dice que es: la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino parecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que hacerlo bien, tengo que cumplir con lo que yo quiero, que es proteger a mis trabajadores, a mí mismo y a mis clientes. Pero también tengo que saber transmitirlo, por lo tanto va a ser fundamental
esa comunicación que yo haga, tanto a régimen interno, es decir, a la gente que trabaja conmigo, a mí mismo, como a los clientes que llegan, ¿de acuerdo? Entonces, un poquitín, esta es la base de la aplicación de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, con esta premisa, un poquitín, empezamos con lo que es más o menos necesario. Dentro de los sistemas de control, de calidad en general de un establecimiento, mucho la gente que sois del sector alimentario ya aplicáis normas de higiene y seguridad alimentaria basadas en el análisis de peligros y puntos de control crítico. Esto que os digo ya os suena, a otra gente le sonará menos, a lo mejor gente de transporte o gente de hotelería que no tenga restauración le suena menos, pero hay una premisa fundamental dentro de los principios de un sistema de calidad, que es que lo que no está escrito no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo, como empresario responsable de mi establecimiento, debo tener como primera medida un protocolo escrito de todo esto. Oye, Miguel, pero es que, caray, tío, si soy yo solo y mi mujer, vale, de acuerdo, pero lo tengo claro, sé lo que tengo que hacer. Es que está la normativa está colgada en la web y se oye, y como muy bien decía José, hay millones de noticias con muchas de ellas contradictorias. Me dijo el vecino, vi al de enfrente, pues resulta que en aquella terraza resulta que no se separan y en la mía sí, etcétera, etcétera. Esto que acaba siendo una amalgama de información, una cantidad de conceptos que a veces son difíciles de digerir, precisamente porque la incertidumbre de esta enfermedad y todo lo que pasamos, psicológicamente estamos ya muy dañados porque llevamos confinados, con incertidumbre económica, con falta de ingresos, etcétera, etcétera. Todo esto hace que estemos más perdidos todavía. ¿Cómo se soluciona esto? Pues teniendo los procedimientos claramente escritos y definidos. ¿Que soy yo solo en mi establecimiento? Bueno, pues va a ser más sencillo que esto lo lleve a cabo. Pero en general, en los establecimientos no soy yo solo. Tengo personal que me ayuda, personal de limpieza, tengo camareros, tengo gente de recepción, tengo gente que funciona con los clientes directamente o no, o llega a posteriori limpiando habitaciones o limpiando espacios, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo este personal tiene que tener claro a qué estamos. No hay que darlo por supuesto, no hay que pensar que con la información que recibimos cada uno como personas ya vienen preparados, es decir, pues trabaja conmigo Pepito, bueno, pues con todo lo que hubo desde marzo, yo supongo que sabrá que no tiene que toser, que sabrá que no tiene que... No, esto no lo puedo dar por supuesto, ¿vale? Entonces, mi primera recomendación es que esto que vimos en la normativa y en función de las características de mi establecimiento, más grande, más pequeño, me dedico a la restauración, me dedico a la hotelería, me dedico a un taller, a una empresa de transportes, lo que quiera que tenga que ver con este sector turístico, debo preparar este protocolo. ¿Qué incluiría en este protocolo, en este plan de contingencia que llaman las autoridades sanitarias? Bueno, pues en este plan hay cuatro objetivos básicos que voy a mirar en el guión para que no se me quede ninguno, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tengo que contemplar en este plan es que debo garantizar la salud de las personas. ¿Qué personas? Mi gente y la gente que viene a mi establecimiento, es decir, tanto yo mismo, mis trabajadores, como quienes acuden, ¿de acuerdo? Eso es la premisa fundamental. Segunda, debo controlar la propagación del virus. Es decir, yo puedo estar infectado, no lo sé, es un virus que infecta en las fases iniciales, no tengo síntomas, yo ahora mismo puedo ser portador del virus, puedo estar soltando virus aquí sin mascarilla en mi sala de formación y dejándolo con mis pequeños fomites, pequeñas gotitas de saliva en las mesas, en las sillas, en el ordenador, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y eso mismo va a pasar con mis clientes, por lo tanto, las medidas o el protocolo que yo escribo con estas medidas, que las cojo de la ley, no va a ser nada extraño, ¿de acuerdo? Deben garantizar la salud de las personas primero y segundo, la transmisión de este microorganismo, ¿de acuerdo? Tercero, debo acompañar de medidas de control, medidas sociales que
permitan que la gente no quede desamparada. Esto ya no me corresponde a mí, pero sí como empresario, si tengo un empleado de baja o si no puedo atender de forma adecuada todo el establecimiento, toda la actividad de mi establecimiento, deberé acudir a aquellas cuestiones que faciliten el tener un sueldo digno, ir a un ERTE, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, y una de las cosas fundamentales del plan de contingencia, es que yo debo garantizar que mi establecimiento sigue funcionando. Si yo no tengo contempladas tanto las medidas de control del virus como la protección de mi personal o de mis clientes, va a llegar un momento en que la autoridad me diga, usted tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque usted no lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Entonces, llegados a este punto, tengo que decir, nos estamos viendo, se está haciendo muy bien. Lo señaló José en la intervención anterior, se está haciendo muy bien. Ahora mismo los contagios están viniendo de reuniones privadas, no de los establecimientos. Ha habido establecimientos con pequeños brotes que ni siquiera, que muchos de ellos cerraron por prevención, por responsabilidad de los propios dueños, aunque con medidas de control hubieran podido seguir abiertos porque realmente eran o brotes puntuales o nada, 1 o 2 personas, etcétera, etcétera, pero la gente es responsable, los empresarios estamos siendo responsables, realmente se está acudiendo, se está haciendo muy, muy bien, ¿de acuerdo? Pero demostrémoslo, ¿de acuerdo? Que esté escrito y que sepamos transmitirlo tanto al personal como a los clientes, ¿vale? ¿Qué estructura tendría este plan de contingencia o este protocolo? Pues tendría que tener una serie de medidas de protección básicas escritas. No vale decir, oye, míratelo, no, acudo a estos enlaces que nos comentaba de la autoridad sanitaria o de Asturias.es o el ministerio o a la ayuda que estimemos necesaria y de ahí cojo unas medidas de protección básica que ya están dichas en esta presentación, que serían tener mascarilla, tener geles hidroalcohólicos, tener jabón, tener papel secamanos. Es decir, yo tengo que tener a disposición, tanto de mis clientes como de mi personal, todos los sistemas de protección necesarios para su uso. De tal manera que si la normativa dice que esto es lo mejor para poder prevenir, que esto es lo mejor para poder evitar la transmisión, que esto es lo mejor para evitar que al final mi local tenga que cerrar por un brote grande, yo debo disponer de todo esto, ¿de acuerdo? Por otra, bueno, como primera medida, una vez que yo elabore el plan de contingencia, lo primero que tengo que hacer es informar a mi personal. O sea, debo hacerle una entrega, debo formarlos de alguna manera para que no quede a libre albedrío, es decir, a lo que yo escuché en el telediario o a lo que yo leí o a lo que escuché a mi vecino. No, en este establecimiento, aunque sea un pequeño bar de tapas, no, en este establecimiento, toma, Pepe, somos tú y yo nada más, tú eres mi camarero, pero yo te digo, este es el plan. Ay, ¿cuál es? Mira, tenemos geles en toda la sala, tenemos dotación de jabón, papel, secamanos, etcétera, etcétera, tienes mascarilla, te vas a dirigir a los clientes, el cliente te tiene que preguntar para sentarse en la mesa, cuando se siente en la mesa tú tienes que, no puede mover la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a ir viendo que es fundamental que lo expliquemos, pero lo debe conocer el personal, ¿vale? Entonces, imprescindible que yo tenga o un registro en el que yo le hago entrega y el personal me lo firma. ¿Para qué? Para que en el caso de que yo tenga una eventualidad, una incidencia, un brote, porque nadie está libre de que vengan un montón de clientes y tengan un brote, entonces la autoridad sanitaria vendrá a preguntarme y dirá, oiga, ¿usted qué hace? Mire, pues yo tengo este plan de contingencia. ¿Y qué hizo usted? Ah, pues mire, se lo entregué a mi personal y mi personal lo conoce. Y como lo conoce, lo aplica. ¿De qué forma? Pues mire, aquí decimos, hay geles hidroalcohólicos, hay mascarilla, nadie se sienta sin que yo lo diga, etcétera, 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 ¿vale? Todo está escrito, el personal está informado y dispongo, en principio, de todos los materiales necesarios, ¿de acuerdo? Dije al principio que lo que no está escrito no existe, por eso estoy contando que escribamos este plan de contingencia, pero es fundamental registrar todo aquello que yo hago dentro del plan de contingencia, tanto la entrega de este plan como el control que yo hago de las cuestiones específicas del coronavirus. ¿Qué cuestiones pueden ser estas?
yo tengo geles hidroalcohólicos en toda la sala de ventas o en toda la recepción del hotel. Están llenos. Y tengo en los baños de mi personal, tengo papel secamanos, jabón. Está dotado. Y en la zona de público también. Ah, ¿y esto? ¿Está usted? Sí, todos los días se dota. Resulta que es un establecimiento grande con 20 empleados y todos los días se rellena. ¿Quién lo rellena? No, Manolín. ¿Y sabes que lo rellenó? Meca. Bueno, pues vamos a rellenarlo y vamos a anotar que verificamos específicamente que esos dispensadores están llenos, que siempre tienen gel, que nunca va a llegar un cliente y se encuentra sin gel hidroalcohólico, sin jabón. Llegados a este punto voy a hacer un paréntesis, perdonadme, porque yo soy más de explicar en directo y a lo mejor quisieran atropellarme, pero no quiero dejar pasar esta cuestión. Este virus tiene una característica muy específica, que es que tiene una cápsula de grasa. Si estuvierais delante de mí os preguntaría, ¿con qué se quita la grasa? La grasa se quita con jabón, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental el lavado de manos con jabón. El gel hidroalcohólico es un extra. El gel hidroalcohólico es un extra, pero como muy bien se dice aquí en Asturias, el guano encima lo cuchao nunca funcionó, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no tengo las manos limpias, si yo no tengo las superficies limpias, si yo no tengo, cuando hablemos ahora de la limpieza y desinfección, no va a hacer efecto el desinfectante, ¿de acuerdo? Entonces, trabajemos siempre con la premisa de lavarnos con agua y jabón en la medida de lo posible, ¿vale? En aquellos momentos, en aquellos espacios, en aquellos servicios en los que no tengo disponibilidad de ir al jabón constantemente, usaré el gel hidroalcohólico, pero debo tener en la cabeza, y esto tiene que saberlo mi personal, tiene que tenerlo escrito o aprendido de alguna manera, ¿de acuerdo? Tiene que ir al jabón de forma constante, ¿vale? Pues hice un servicio de mesas, entre cada mesa me limpié con gel hidroalcohólico, porque si no, no puedo trabajar, ¿vale? Pues cada 2 o 3 mesas voy a ir al lavamanos y me voy a lavar con jabón, porque es lo que realmente inactiva la cápsula de este virus, que es lipídica, es de grasa, ¿de acuerdo? Vale, dentro de estas medidas de protección básica que estamos diciendo, que es informar de este plan, tener el material necesario, mascarillas, geles, todo esto tengo que preverlo y tener, ahora que ya hay por todas partes y con suficiencia, no como al principio, debo tener siempre en el establecimiento todo esto, ¿vale? Debo tenerlo avalado, ¿vale? Vuelvo otra vez a lo que no está escrito, no existe. Deben ser virucidas autorizados, que estarán en el listado de virucidas, pero ¿quién soy yo? No, pues que mi proveedor me aporte la ficha técnica, ¿de acuerdo? Y con esa ficha técnica yo confío en el proveedor. ¿Esto vale? Sí. Mascarilla, ficha técnica, ¿esto filtra? Sí o no, que me lo diga el proveedor. Ya la autoridad ya investigará si el proveedor es un fraudulento o no, ¿de acuerdo? Pero yo sí que debo tener este control de todo lo que yo tengo, control por escrito, ¿de acuerdo? Limpiezas, ya comentamos, bueno, ya comentó José que durante la jornada al menos 2 limpiezas, yo diría las necesarias, es una frase muy de legislación, las adecuadas, las necesarias, cada uno conoce su espacio, pues a lo mejor soy un hotel que tengo los clientes por la mañana y por la noche, porque es un hotel de comerciales que se van por la mañana y demás. En ese momento va a haber un montón de personas, pues en ese momento a lo mejor tengo que pensar en reforzar la limpieza. ¿Qué sentido tiene que limpie a mitad del día cuando no hay gente, ¿no? Pues que el cliente lo vea. Es importante que el cliente sepa que yo estoy encima protegiéndolo, ¿vale? No solo lo hago bien, sino que se ve que lo hago bien. Entonces, 2 limpiezas, bueno, son la recomendación mínima, pero tendré que adaptar este plan de limpieza cuando lo veamos a mi propio establecimiento, ¿de acuerdo? Medidas de higiene respiratorias, pues ya se comentó. Si resulta que tengo tos, estornudos, no tengo por qué tener el coronavirus. Esto ya lo haré previamente, ya valoraré o llamaré al médico, etcétera, etcétera. Pero si toso y estornudo, siempre con el codo. Si lo hago con un pañuelo desechable, tiro el pañuelo, inmediatamente me tengo que ir a lavar las manos con agua y jabón antes de volver a atender al cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es imprescindible, pero el personal lo tiene que conocer. El distanciamiento social. El distanciamiento social es fundamental, entonces tendré que estructurar todo mi trabajo de tal manera que yo pueda estar distanciado tanto de mis compañeros
como de los clientes, como los clientes entre sí. Bueno, llegados a este punto, aquí lo meto, hablaría más en el servicio y en sala, pero es muy complejo lo de la separación en las mesas. Las mesas separadas es relativamente sencillo y esto es lo que está ocurriendo, la gente lo está haciendo, lo hace bien y pone las mesas al menos al 1,5 metros, de tal manera que los comensales entre cada mesa estén separados. Pero los comensales de la mesa no van a estar separados, esta es la realidad. Nuestros establecimientos, muchos de ellos, sobre todo los de restauración, funcionan porque las personas necesitan, bueno, pueden ir a comer por causas laborales, pero muchas de las ocasiones se va a comer por ocio. Entonces yo voy a comer con alguien que yo decido ir a comer y que en principio, y hombre, la normativa no lo contempla así, pero en principio se está considerando ese grupo de mesa como un único cliente, ¿vale? Ellos están juntos, ellos decidieron estar juntos y yo, pues ahí no puedo hacer nada, no puedo poner 1,5 metros entre cada mesa porque el propio cliente no lo va a querer, ¿vale? Entonces esa responsabilidad ya se escapa a mí. Yo sí tendré que estar atento, utilizar la mano izquierda a la hora de decir las cosas, de que, bueno, pues que tengan la mascarilla hasta que coman, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto lo vemos enseguida. Luego deberíamos quitar la costumbre, yo la tengo, yo constantemente hago esto, estoy moviéndome y esta costumbre, esto de forma general deberíamos quitarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien la transmisión, las células preferentes de este microorganismo, de este virus, son las células epiteliales del sistema respiratorio, también las mucosas de los ojos, las mucosas de, bueno, la nariz son respiratorias, pero las de los ojos también podría transmitirse por ahí. Entonces yo estuve trabajando, estuve tocando, pues pudo haber ahí unas gotas de saliva microscópicas que yo no vi con coronavirus y ¡plas!, me las llevo a la cara, ¿de acuerdo? Entonces, estos gestos es fundamental quitarlos. ¿Va en la persona? Sí, pero si yo lo indico a mis trabajadores, por lo menos ellos no lo harán. Ya no puedo meterme en el cliente, ¿no? Pero al menos tenerlo contemplado dentro de mi sistema. Y, por supuesto, mantenerse informado constantemente. Ahora, bueno, pues más o menos, bueno, a ver cómo va evolucionando, pero más o menos está un poco estable las medidas. Van cambiando, pero van cambiando en función de la evolución de los contagios, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, como medidas de protección básicas serían estas que comentamos. Personal informado, material suficiente para protegerse, la limpieza habitual, la higiene respiratoria siempre adecuada, no tocarse nariz y boca y ojos y mantenerse siempre muy informado. ¿Qué más debo hacer o qué más debo contemplar en este plan? Que al fin y al cabo es lo que yo voy a hacer. Pues evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es que este virus o cualquier otro microorganismo vaya de un sitio en el que está de forma habitual a otro sitio en el que no debería estar. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos que pensar que somos potenciales portadores de coronavirus. Yo, que me encuentro bien, y el de enfrente, y mi familia, y el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, si todos somos potenciales portadores, además de las medidas de protección, mascarilla, todo lo que comentamos, debo hacer todo aquello que evite que de mí o de cualquier otra persona vaya a sitios donde no deben estar. ¿Dónde no debe estar? En los mostradores, en las barras, en las mesas, en las sillas, en los manteles, en las zonas de paso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿que tengo un montón de personal? Organizaré los turnos de entrada para evitar coincidir en los vestuarios, para evitar que tengan que cambiarse a la vez, etcétera, etcétera, dentro de lo posible. Si soy un pequeño establecimiento y al final utilizo pues, el aseo de los clientes antes de que entren los clientes, bueno, pues aquello estará limpio, lo haré de forma ordenada, guardaré mi ropa de forma ordenada y me iré para que entre mi compañero o compañera a cambiarse, ¿de acuerdo? También debo evitar el cruce de clientes, vuelvo a poner entre comillas, en la medida de lo posible. Si yo tengo un establecimiento pequeño de comercio que antes cabían un montón de clientes y me iban pidiendo cosas. Ahora, para guardar la distancia que me pide la normativa de 1,5 metros, solo cabe un cliente, pues tendré que poner un cartel fuera. Por favor, que entre solamente un cliente y espere su turno. Por eso vemos las colas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en mi establecimiento? Que
yo sé el movimiento que pueden tener las personas. Entonces yo tendré que señalar flujos en caso de que sea un establecimiento enorme, pero si tengo un bar o un restaurante con una entrada y una salida solamente, o sea, es una puerta por la que entro y salgo, el hecho de poner flechas ayuda poco, ¿vale? Quizá ayuda más tener ya las mesas colocadas, sí puede ayudar tener en la barra una línea, tener en la barra una zona en la que, pues como antes había zona de camareros, pues ahora zona de clientes, es esta, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente que entra se sienta claramente informada y sepa qué hacer cuando entra en mi establecimiento, ¿de acuerdo? Una cosa fundamental, imprescindible, que esto tenemos que cambiar, que se está haciendo bien, pero bueno, yo lo tengo que recordar, es no almacenar nada en zonas comunes. Habitual también en los establecimientos de restauración, tener los platos, las copas, pues la mantelería, pues en armarios, en tocadores, en sitios para que los camareros tuvieran fácil el montaje de las mesas, etcétera, etcétera. Esto tiene que desaparecer. Tan solo podría quedar pues, en cajones cerrados a los que no accede más que el personal autorizado, que es el mío, que lo va a hacer bien. Pero si es una zona de paso en la que pasa un cliente, ahí no puede haber absolutamente nada. Y llegados a este punto, yo también diría, yo eliminaría aquellos adornos difíciles de limpiar. Por ejemplo, plantas, pues yo qué sé, elementos con muchas esquinas, con muchas que son difíciles. Cambiaría el tipo de adorno, pondría un adorno fácil de limpiar y desinfectar, sin esquinas, sin recovecos, una figura redonda, algo que fuera sencillo. ¿Que no lo puedo hacer? Lo retiro. Ah, Miguel, pero es que claro, esto, caray, queda fatal. Bueno, pues debo cambiar esa idea. ¿Por qué? Porque todo aquello que a mí me dificulte el trabajo de limpieza y desinfección va a ser un riesgo más de infección para la gente que entre y salga, ¿de acuerdo? En las zonas de paso, ojo, estamos pensando que cada uno de nosotros transmite coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, zonas de paso sin ningún elemento que se vaya a utilizar en el trabajo o en el servicio, ¿de acuerdo? Cuando yo recibo materias primas o llegan proveedores o llega personal externo o pues yo qué sé, pues la autoridad sanitaria que viene a inspeccionar o yo mismo que vengo a tomar unas muestras o a hacer una formación, todo el personal externo también debe cumplir el protocolo que cumple mi personal, ¿vale? No, si toda la vida vino Miguel aquí y me trajo las cajas y tal, y no. Esto cambió y yo, que soy el responsable del establecimiento, establezco unos límites. Se aprende enseguida. A lo mejor tengo problemas porque es el proveedor de toda la vida y somos hasta amigos y tomamos copas juntos. Pero, mira, esto cambió, ahora lo vamos a hacer así. Me vas a dejar el material, todo aquí. Yo lo voy a intentar desembalar, yo voy a intentar no meter recipientes que hayan venido en tu vehículo, etcétera, etcétera, en la medida de lo posible. ¿Que no lo puedo hacer? Bueno, pues todo eso lo puedo meter, yo qué sé, una caja de bebidas. Miguel, no voy a sacar una por una las Coca-Colas. Pues vale, no las saques, ¿vale? Pero entonces llevémoslas al almacén, a la zona en la que yo... pero, jolín, Miguel, yo prefiero que me lo coloquen ellos. Bueno, pues entonces, dentro de este protocolo, voy a contemplar lo siguiente. Entra y después de que entra el proveedor y me lo coloca, como estoy pensando que me está dejando coronavirus, detrás limpio y desinfecto, al menos el suelo, la zona de paso, o le establezco unas premisas para que si él me coloca las cajas, él se desinfecte las manos o lávatelas, vete al aseo, de acuerdo, cada uno en su establecimiento sabe qué zonas de paso tiene, qué pasillos tiene que utilizar y tiene la posibilidad de utilizar lavamanos, utilizar geles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estas medidas también deben aplicarlas para el personal externo, antes de meter al enemigo en casa, ¿de acuerdo? Vale, si yo tengo que atender al cliente de forma cercana, estableceré siempre que pueda barreras físicas. En estos me estoy refiriendo sobre todo al tema de la recepción de los hoteles, ¿de acuerdo? Está el cliente, bueno, pues voy a tener que estar charlando con él o le digo que se quede ahí detrás de una línea y hablo a voces, que con la mascarilla pues no me va a oír absolutamente nada, etcétera, etcétera. O en su caso, bueno, pues puedo poner una mampara. La mampara, preguntaban muchísimo al principio de la pandemia, oye, esto pongo la mampara, vale, no vale, no. Lo que realmente hace barrera es la mascarilla, ¿de acuerdo? La mampara es como una evolución de las gafas de los sanitarios, precisamente para evitar
pues la entrada por las mucosas de los ojos. Entonces, en este caso, en un sitio, en un soporte físico delante, bueno, pues ayuda a que, pum, pum, las gotitas no salten. Puede tener un pase, pero siempre, siempre con la mascarilla puesta y el cliente también, ¿de acuerdo? Fundamental dentro de las medidas de contaminación cruzada, la ventilación. Pero llegados a este punto, la ventilación es el intercambio de aire, es fundamental, es imprescindible, es necesario, ya lo apuntó José antes. Pero sin corrientes, sin corrientes. Yo tengo un espacio en el que estuvieron comiendo comensales, en el que tuve gente en una recepción, en el que estuve atendiendo o llevando gente en un transporte, etcétera, etcétera. Debo ventilar, pero intentando que las corrientes no me trasladen los virus que se pudieron generar aquí y que, aunque yo lo hago bien, pueden estar presentes, que no se trasladen a otro local. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciéndolo, lo hice bien y luego ya está funcionando mal. ¿Que la ventilación es natural? Fantástica. ¿Que la ventilación es artificial? Tampoco tenemos que tener miedo, ¿no? Preguntaban muchísimo, nos preguntaban un montón, oye, pero es que tengo aire acondicionado y demás. Si yo tengo un fan coil o un aire acondicionado que sopla, es como si tengo una ventana en el techo. Está soplando y está lanzando la ventilación hacia afuera. Es lo mismo que abrir una ventana, ¿de acuerdo? Entonces, renuevo el aire. ¿Que yo tengo sistemas de ventilación cerrada? Normalmente cogen aire de fuera y luego tienen filtros que en función del filtro pues retiene más o menos microorganismos. Hombre, para retener virus deberían ser ya filtros EPA de alta filtración y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso siempre ventilación, ¿de acuerdo? La ventilación es lo necesario para renovar ese posible acúmulo ambiental de carga viral. ¿Qué otras cosas debo indicarle a mi personal? Que debe saber, que lo debo explicar, aunque no lo debo dar por sabido, ¿de acuerdo? Es cómo actúa antes de venir al establecimiento y cómo actúa durante la estancia en el establecimiento. Antes escapa a mi control. Debo confiar por cercanía del personal, porque es personal de toda la vida. Si es personal nuevo, al menos debo informar para que si me firma la recepción de esta información, mi responsabilidad acaba ahí. No voy a ir a su casa a ver si hace esto que yo voy a decir ahora. ¿Qué debe hacer en casa? Pues debe limitar contactos con personas de riesgo. Pues, oye, es que tengo a mi mujer que está tosiendo, que está fatal y hasta que le hagan la prueba, esto va a ocurrir. Esto me han preguntado, es que al final mi mujer es positiva. Bueno, pues, y mi camarero pues es contacto de riesgo. Bueno, pues aquí seguiremos las premisas de la autoridad sanitaria. Si es positivo ya va a quedar confinado y iremos viendo lo que digan los rastreadores en cuanto a si es contacto estrecho, si no, o si tenemos que tomar alguna medida extraordinaria en nuestro establecimiento. No necesariamente, ¿de acuerdo? Pero sí debo pedirle a mi personal que esto lo haga, ¿de acuerdo? ¿Vas a venir a trabajar? Bueno, pues, no, es que el fin de semana hago todos los días barbacoa. Bueno, pues vaya por Dios, este personal no sé si me interesa. También debe controlar la temperatura, ¿de acuerdo? Esto al principio hacíamos hasta registros de control de temperatura por tener un control escrito, como estoy diciendo constantemente, de que la temperatura durante un periodo pues era buena, ¿no? Esto es interesante epidemiológicamente para comentar al médico del centro de salud, pero bueno, tampoco es necesario, ¿vale? Pero sí, pues oye, pues no sé, me encuentro raro, pues me voy a mirar la temperatura e informo a mi jefe, ¿de acuerdo? Por supuesto, debemos venir con una higiene básica. Esto en el sector alimentario ya era obligatorio antes, ¿no? Yo siempre digo que la industria alimentaria, cuando dijeron todas las normas de prevención del coronavirus, de contagio del SARS-CoV-2, nosotros ya las sabíamos. Decían, oiga, pues es que usted tiene que usar indumentaria exclusiva. Ah, vale, es que yo ya la uso en mi trabajo. Usted tiene que lavarse las manos cada vez que cambie de tarea, cada vez que haga una cosa, es que eso yo ya lo hago. Es que usted tiene que no toser, estornudar encima de los alimentos. Es que ya lo hago. De acuerdo, todo esto ya la industria alimentaria ya lo sabía, ¿vale? Pero ahora debe saberlo toda la sociedad. Toda la sociedad debe implementar estas medidas de protección básica, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay que comunicar cualquier eventualidad antes de llegar a trabajar y durante el trabajo, pues al final seguir lo que hemos indicado.
¿vale? Mi establecimiento es así. Tú vas a llegar y vas a estar en la barra. Bueno, pues tú tienes que la mascarilla, el gel hidroalcohólico, lávate las manos cada 2 o 3 veces que uses el gel hidroalcohólico, controla tu indumentaria. Controlar la indumentaria es básico. Yo debería trabajar con una indumentaria exclusiva. ¿Para qué? Para proteger mi establecimiento. Si yo protejo mi establecimiento, voy a demostrar que hago las cosas de forma segura. Entonces ya solo puede entrar el enemigo con el cliente, y al cliente también le voy a dar una serie de premisas escritas y en cartelería que le van a indicar cómo moverse o cómo actuar dentro de mi establecimiento. Entonces eso va a ser fundamental para mi control interno, ¿de acuerdo? Lavado de manos y, en su caso, uso de guantes. Yo personalmente soy antiguantes, ¿vale? Esto es una... bueno, soy hombre, pero los guantes son muy... Vamos a ver. Los guantes dan una falsa sensación de higiene. Cuidado con los guantes. ¿Es necesario usarlos? Pues adelante, usémoslos. Pero entonces usémoslos bien, ¿vale? Es que yo los prefiero usar para manejar este tipo de productos. O debo usar guantes para limpieza, o debo usar guantes para despiezar un pescado en la cocina, etcétera, etcétera. Vale, usémoslos. Pero debo, entre cada tarea los cambio o los lavo entre movimientos tantas veces como si no los llevara puestos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, yo veía por la calle gente con guantes, bueno, ¿qué es? Para no tocar en tu mano un posible exudado con coronavirus. Bien, pero es que lo tienes en el guante. Va a pasar lo mismo, o lo vas a llevar a una mesa, o lo vas a llevar a cualquier otro sitio, cualquier menaje, cualquier utensilio. Entonces, ojo con los guantes, usémoslos bien y mejor manos limpias, ¿vale? Limpieza constante e higiene constante de manos, ¿de acuerdo? En cuanto a la elaboración de alimentos, no sé cómo voy de tiempo, bueno, 10 minutos más. En cuanto a la elaboración de alimentos, las medidas ya las teníamos. Como bien os dije antes, en la industria alimentaria ya había que hacer estas cosas para prevenir salmonela, listeria, E. coli enterotoxigénico, cualquier patógeno presente en los alimentos, pues en los productos de origen animal o en las verduras, frutas, hortalizas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sencillamente acudimos a las medidas básicas que ya venían con el trabajo. Debo estar formado constantemente, ¿vale? La formación es continua, la que debe ocurrir, es que, esto pregunta muchísimo, ¿carnet de manipulador, que me caducó o no me caducó? No es que caduque o no caduque, la formación debe ser continuada. Es decir, yo debo ser capaz de demostrar a la autoridad sanitaria que sé hacer las cosas bien, pero no que sepa hacer bien la tortilla, sino que yo hago una tortilla inocua, es decir, que no transmite nada a mi cliente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va? Pues porque separo, porque limpio, porque cuando manejo los huevos me lavo las manos, solo uso huevos frescos si cuajo bien la tortilla, si no tengo que usar productos, etcétera, etcétera. Todo esto ya me lo sé. Y esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto en las elaboraciones, en el control de alimentos sería exactamente igual. Aquí no hay nada nuevo. Sí debo ejercerlo para el coronavirus, pero para lo que lo hacía anteriormente, que eran otro tipo de intoxicaciones alimentarias, que estas sí que se transmiten por alimentos, aunque el coronavirus, pues bueno, en principio no está demostrado, como bien dijo José antes, ¿de acuerdo? Bueno, fundamental mantener la cadena de frío, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto, en las buenas prácticas de manipulación, pues nada, no me voy a extender para ir más concretamente a lo de limpieza y desinfección. En cuanto al servicio y la venta, bueno, pues fundamental son los productos protegidos y aislados. Llegados a este punto, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Yo siempre pongo la comparativa con zonas en las que se dan pinchos y en la barra estaban, es que el cliente quiere coger el pincho. No, esto ya no se podía antes tampoco, ¿de acuerdo? Por normativa sanitaria de alimentación, pero todo tiene que estar protegido, no tiene que estar nada a la mano del cliente. Entiendo que lo que no se ve no se consume y demás, pero entonces pondré vitrinas, protegeré con film, etcétera, etcétera. En el caso del autoservicio en el desayuno, esto se acabó. Ahora mismo se acabó. Llegará o no, o cambiaremos las costumbres, pero no puede el cliente autoservirse. Solo puede coger aquello que esté envuelto, que esté envasado, que no pueda contaminar. Entonces, lo debo entregar yo todo. La famosa bandeja de ¿qué es un pinchín? ¿Qué es un pinchín? Se sigue viendo, ¿eh? Esto sí que me lo encuentro porque la gente es muy reacia a esto. No, debo entregar el pincho individual. Oye, te tomaste una cerveza y te regalo un pincho,
individual para ti. ¿Que no lo comes? A la basura. No puedo pasar la bandeja de tal manera que un cliente coge uno, otro cliente coge otro. Esto no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, protección de los productos, nada de autoservicio. En la sala yo debo informar al cliente. Esto sería lo ideal y lo correcto, y es mi recomendación. En mi caso yo solo puedo hacer recomendaciones para que la ley se aplique bien. Yo recomiendo indicarle al cliente que se dirija a mi personal, ¿vale? Que no llegue y se siente, que no llegue y vaya como hacía siempre, que no llegue y entre hasta atrás y se siente en unos sofás. No. Entonces tengo que indicarle claramente en un cartel claro, conciso, no un texto ahí, el Quijote, no. Por favor, diríjase a nuestro personal para acceder al establecimiento, o solicite mesa al camarero, una cosa sencilla, o al entrar diríjase al recepcionista, o algo que le indique claramente que es mi personal quien lo coloca, quien le dice dónde se sienta, ¿por qué? Porque es mi personal quien sabe si esa mesa está limpia, desinfectada, o si puede atenderle en la barra, o si puede acceder a zonas comunes, de uso común, o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, ¿vale? Además del cartel de aforo, que habíamos dicho, pues que entre una persona, 10, 7, en el caso de un comercio que entran y salen, la indicación de que se dirijan a nuestro personal, ¿de acuerdo? No es posible, al igual que no es posible el autoservicio de productos, ni en un desayuno, ni en ningún tipo de autoservicio, no es posible compartir objetos. Con esto vamos a hacer una puntualización. Yo, la típica papelera que pongo en medio de la mesa, no debe estar en la mesa, debo ponerla para cada cliente. Ojo, entre comillas, considero un grupo de personas que decidieron venir juntas como cliente, ¿de acuerdo? Entonces le pongo en esa mesa esa papelera. Se van esas personas, todo eso se retira, todo se retira. Oye, Miguel, ¿puedo usar manteles? Que no. Sí, use usted un mantel de tela. ¿Se van los clientes? Sí, fuera mantel, ¿vale? Con las premisas de limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. ¿Le puse una papelera? Fuera papelera. ¿Le puse una vinagrera? Pues estoy jorobado, porque tengo que quitarla, limpiarla y desinfectarla, ¿vale? Entonces, de ahí, es que es obligatorio monodosis. No. Lo que es obligatorio es que no compartamos utensilios, ni menaje, ni nada que pueda ir de un cliente a otro. Cada cliente es único y exclusivo, y esto, teniendo esta premisa clara, todo lo demás fluye y sale con sensatez, ¿de acuerdo? Sí. Miguel, perdona que te corte. Perdón. Me estoy pasando No. a lo mejor, ¿eh? Sí, Vale. nada, un minutín, si quieres destacar así alguna pues, otra cosa limpieza y que te quede desinfección. por ahí. Mira, limpieza y desinfección, perdón, es que no te preocupes. Vemos que todo es básico, ¿vale? Sería actuar con sensatez. En el caso de la limpieza y desinfección sí que quería diferenciar limpieza y desinfección. Vale, voy a compartir aquí el círculo de Sinner, que este lo conocerá cualquiera por ahí, pero lo comparto a ver si puedo. Ahí va, espera, a ver si soy capaz. Aquí. No sé si se ve. No. Sí. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. Se está viendo. Vale, perfecto. Mira, a ver, en limpieza y desinfección hay que distinguir limpieza y desinfección. Es decir, aquí vuelvo a lo de la cápsula lipídica del virus. Si yo no limpio, no voy a desinfectar. ¿De acuerdo? Si yo no limpié previamente las superficies, tanto mis manos como las superficies de las mesas, mostradores, utensilios, el boli, la TPV, todo, no voy a poder actuar como desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, la limpieza tiene 4 premisas básicas, que son estas que vienen en el círculo este de Sinner, que es que yo tengo que tener un producto químico que me disuelva la suciedad. Tengo que utilizar temperatura para el caso de aquellas superficies que lo aguanten, ¿vale? Porque la temperatura va a desengrasar. A lo mejor hay cosas que no puedo aplicar temperatura y tendré que utilizar un producto en frío, pero tendré que usar temperatura para limpiar. Tendré que actuar determinado tiempo. En un horno voy a tener que actuar muchísimo, y a lo mejor en una mesa que tan solo tocó a alguien, con poco tiempo es suficiente, ¿de acuerdo? Y la acción mecánica. Dije química, mecánica, es que ahora no veo yo el círculo aquí. Vale, producto químico, acción mecánica, temperatura y tiempo, ¿de acuerdo? Entonces voy a volver otra vez a la pantalla, aquí. Ya estoy otra vez aquí.
Fundamental, limpiar y desinfectar. Esto es básico, ¿de acuerdo? Esto es básico. No olvidemos, el gel desinfectante va a ser imprescindible en momentos en los que yo no tenga acceso al jabón, pues si soy un repartidor, que es lo que me quedaba un poquitín, de productos, de pizzas o lo que sea que yo llevo a domicilio, ahí es innegable que solo voy a poder utilizar desinfectante, ¿vale? Pero si tengo acceso al jabón, que constantemente utilice el jabón. Pido disculpas a lo mejor por atropellarme demasiado, pero bueno, intentaré ahora responder a lo que me digáis, ¿vale? Venga, gracias y disculpad por enrollarme. Nada, no te preocupes, Miguel. Lo único que todavía estás compartiendo la pantalla. Ah, vale. No sé si... Sí. No nos importa porque es el círculo de Sinner y no hay problema. Bueno, voy a ir trasladando dudas, que han ido surgiendo cositas. Ahora ya está. Ah, perfecto. Perfecto. Vamos a empezar un poquito con el tema de las barras en hostelería, que es un tema bastante complicado. Sí que habéis dejado claro que se puede usar la barra en caso de que podamos mantener la distancia de seguridad. Entendemos también que hay que mantener la distancia tanto entre clientes como entre cliente y empleados, entre todas las personas que estén en ese espacio. Surgen dudas con el tema, por ejemplo, de los pinchos. Sí está bastante claro que no podemos tener los pinchos en la zona de barra para que la gente coja libremente, pero nos preguntan, ¿el pincho pasa a la bandeja el camarero y es el propio camarero el que coge el pincho y te lo da? Ahí entendemos que tampoco, ¿o sí? ¿Cómo lo veis? Bueno, respondo yo y luego José que me corrija. Si yo soy capaz, esto me ha pasado en hoteles que ponen un desayuno continental, un desayuno a lo mejor más extraordinario, pero quieren implementar ese desayuno con productos diferentes, ¿no? Entonces, la decisión fue, si el camarero tiene el control absoluto de protección frente al producto, me explico, si yo voy a pasar con la bandeja por el medio de la gente, no va a servir. Si yo paso con la bandeja y tengo el control absoluto de que esos productos no se contaminan, yo estoy capacitado, porque yo ya vengo con las manos limpias, vengo protegido, el producto salió protegido de cocina y yo te pongo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, sensatamente, es correcto si yo garantizo la protección de ese producto durante el tránsito y el servicio. Yo lo veo adecuado. No sé, José, si puede aportar algo más. No, nada más. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Vale. En el caso de los pinchos que se colocan en la mesa, los pinchos de cortesía que se pueden dar en las cafeterías o en un restaurante antes de las comidas, pinchos que todo el mundo de la mesa va a compartir. ¿Están permitidos? ¿Se puede poner ese pincho de cortesía común, no individual, no un platito individual a cada uno con su pincho, sino pues un cuenco con frutos secos, por ejemplo? ¿Se puede hacer eso? ¿Contesto yo o José? Me da igual. Yo para mí, bueno, aquí sí le pediría a José que puntualizara esto que yo considero que para mí ese grupo de clientes es un cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si funciona como un cliente, yo le pongo un cuenco de cacahuetes a un cliente, no se lo come, lo tiro. Ese cliente se compone de 4 personas, pero claro, lo que yo no sé si es la autoridad o quien aplique la ley va a aplicar exactamente que en la mesa debería haber 1,5 metros o no, ¿vale? Porque aquí apelamos a la decisión anterior del cliente, que él decidió juntarse 4 personas y sentarse, ¿no? Pero yo quizá en esto sí pediría a José que a lo mejor dijera algo al respecto. Sí, a ver, la normativa no establece nada concreto sobre esto, ¿no? Entonces aquí depende un poco de la responsabilidad de cada cual dentro de la mesa. Tampoco prohíbe expresamente compartir tapas, por ejemplo. Es decir, claro, podemos pedir un cachopo y luego cortarlo en 4 trozos para los 4 que somos. Pues esto sería un poco lo mismo. Habría una tapa para compartir o unos pinchos y dentro de cada mesa pues ya queda a responsabilidad de cada cual el manipularlo correctamente, ¿no? Pero la normativa no establece eso. Y ningún inspector va a proponer una multa por algo así. Por este tema, vale. Vale, sobre todo yo creo que un poco lo que decíais a la primera cuestión, ¿no? La de la bandeja del camarero. Intentar siempre proteger los alimentos,
de todo contacto con otras personas hasta que llegan al destinatario final, ¿no? Y luego ya pues dentro de cada grupo de consumidores pues al final han decidido ellos compartir. Entonces es una decisión del propio cliente. Con el tema de los servilleteros, hemos visto que las mesas de todos nuestros establecimientos, terrazas, salas, han quedado vacías. Antes teníamos servilleteros, cartas, otras cosas, ¿no? Con los servilleteros, ¿cómo podemos hacer? Lo recomendable, entendemos, es que no estén puestos en la mesa. Los podríamos colocar cuando llega el cliente, pero siempre si están previamente desinfectados entre clientes. ¿Es así? Todos los elementos, yo lo que recomiendo es esto. Todos los elementos son únicos para cada cliente. Aquí hay un problema. El servilletero contiene 100 servilletas. Si yo pongo el servilletero limpio y desinfectado y saqué 3 servilletas, luego lo retiro, lo limpio y lo desinfecto, pero ¿hasta qué punto? Claro, esto es rizar el rizo, ¿vale? Claro. ¿Hasta qué punto la servilleta de dentro se contaminó o no? Yo pondría servilletas y ofrecería servilletas. Es decir, yo pondría el pincho con 2 servilletas individuales para cada pincho y ya está. Oye, es que necesito más, pues yo le aporto más como profesional, quizá. Y si no, pues la premisa es esta. Todo lo que yo ponga es exclusivo para esta persona y luego lo retiro, persona o grupo, vaya. Vale. Una pregunta para José, porque está un poco más relacionada con temas normativos. Yo dentro de mi establecimiento, ya sea el establecimiento que tengo, hablo al público, estoy en mi derecho, entendemos, de ofrecer los servicios limitados siempre que yo vea que no soy capaz de llevarlos a cabo. Por ejemplo, yo tengo barra en mi cafetería y la cierro, prohíbo el uso de la barra porque no voy a poder asegurar la distancia de seguridad. Eso es posible, es decir, puedo decir no usamos la barra y si viene un cliente y la quiere usar, lo tenemos prohibido y estoy en mi derecho de que no la use. ¿Es así? Uy, el sonido. Sí, efectivamente, dentro de tu establecimiento puedes poner otra serie de restricciones o de normas. Bueno, siempre que sean lógicamente compatibles, ¿no? Sí. Con la Constitución y demás, ¿eh? No podemos prohibir la entrada a mujeres, a hombres o cosas de ese tipo. Ahora, prohibir la barra, bueno, hay muchos restaurantes que no tienen barra directamente, pero ya antes del coronavirus. Quiero decir, eso es posible, eso es una decisión del establecimiento. Vale. En estos casos, cuando nuestros establecimientos ponen una serie de normas, todas orientadas a la prevención y a mantener la salud, podríamos decir, ¿nos podemos reservar el derecho de admisión si estamos ante un cliente que no está cumpliendo con las medidas de prevención que hemos implantado? Sí, lo que pasa es que podemos tener problemas si son normas puestas por el propio establecimiento. Evidentemente, las normas que están legisladas y demás, pues no tenemos problema. Lo dice la ley y hay que cumplirlo. Tiene usted que ponerse mascarilla y tiene que respetar la distancia de seguridad. Ahora, con esos otros temas de no entre solo, que le tengo que sentar yo o tal y cual, bueno, podemos tener problemas. Y bueno, a la hora de reservar el derecho a admisión, quizás ante algún juez podríamos tener algún problema. Algún problema. Vale, pero por ejemplo, con el tema de la mascarilla, que es uno de los temas, bueno, pues que quizá puede costar más con los clientes, en ese caso sí podemos obligarles a que lleven puesta la mascarilla cuando no están consumiendo específicamente. Sí, efectivamente, sí. Vale. Perfecto. Cambiamos un poquito de tema. Hablábamos antes de las posibilidades de que uno de nuestros empleados diese positivo en el establecimiento, ¿no? ¿Qué pasa si es un cliente? En el caso de hostelería, un cliente habitual nos avisa de que ha dado positivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Tomamos una decisión inmediata? ¿Hablamos con las autoridades sanitarias para valorar la situación? José, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál sería el proceder ideal en este caso? Sí, en principio, cuando ese cliente ha dado positivo, se ponen en contacto con él los rastreadores y le van a preguntar sobre los contactos estrechos. Contactos estrechos son los que hayan estado más de un cuarto de hora, a menos de 2 metros y sin mascarilla. Quiero decir que si es un cliente habitual, pero se sienta en una mesa
y conversamos con él a 2 metros, con la mascarilla puesta y tal, en principio no habría ningún problema. Otra cosa es que sea un cliente que quede a última hora en el local y lo pasemos a la cocina y nos quitemos la mascarilla, ¿eh? Ese es el tema. Entonces, la manera de proceder, bueno, le van a preguntar a él con quién se ha relacionado en esas condiciones y en principio va a ser él el que va a dar toda la información. Vale, entonces en este caso, más que hacer caso a a la información cuando nos la da el cliente, tendríamos que esperar a la llamada de los rastreadores. Sí, efectivamente. Vale, entonces en caso de que en hostelería un cliente dé positivo, lo que tenemos que hacer es esperar la llamada de los rastreadores y que nos indiquen ellos cómo debemos proceder en nuestro establecimiento. En el caso de un alojamiento, tenemos un positivo en el alojamiento. En este caso, un positivo del propio cliente. ¿Cómo debemos proceder? Proceder en relación con contactos estrechos o con limpieza y desinfección de la habitación. Con limpieza y desinfección. Bueno, con limpieza y desinfección hay que reforzar esa limpieza y desinfección. Tampoco, como dice Miguel, tampoco el coronavirus ha aportado nada nuevo en hostelería y restauración porque ya se limpiaba y desinfectaba con regularidad, ¿no? Entonces, simplemente sería reforzar esa limpieza y desinfección y, eso sí, garantizar que se utilizan los productos adecuados que están autorizados como virucidas por el Ministerio de Sanidad, que se puede consultar en la página web cuáles son eficaces, ¿no? Y luego ventilar mucho, también, como dijo Miguel, importante la ventilación de la habitación, pero tampoco hay que obsesionarse mucho más. También hay una cosa que es importante, el virus permanece en las superficies por un tiempo limitado. En función de las superficies es más lisa, menos lisa, pero por ejemplo en superficies porosas como es la ropa o como es el papel permanece muy poco tiempo. Eso quiere decir que con una buena ventilación, limpieza, desinfección, como máximo en 24 o 48 horas no tiene que haber rastro de virus en la habitación. Vale, nos preguntaban en concreto en un alojamiento y no era directamente tener un positivo alojado, sino que daba positivo pues una persona cercana de su núcleo de relaciones, ¿no? En este caso nos preguntaban cuánto tiempo era conveniente ventilar el espacio. Entendemos que en todos los casos, pues 24 o 48 horas damos por bien ventilada la zona. ¿Es así? Sí. Tenemos posibilidad de mantener esa habitación vacía 48 horas, mejor que mejor. Si lo tenemos a tope, pues bueno, con una buena limpieza, desinfección, ventilación unas horas, pues podríamos volverla a utilizar. Y en el caso de contacto estrecho, es que los contactos estrechos de momento no hay que considerarlos tampoco como positivos. Es decir, que tampoco hay que actuar de la misma manera porque un cliente ha tenido un familiar que ha sido positivo. Ahí hay que esperar a lo que decidan las autoridades sanitarias, los rastreadores y tal, pero como sabéis, tampoco los contactos de los contactos son contactos. Sí. Porque es que a veces eso se dice, es que yo he tenido contacto con un contacto, porque, bueno, su mujer se ha puesto malo y yo soy amigo de la mujer, ¿no? Pues es que hay que esperar a ver qué resultados da la mujer, tu amiga, para ponerte tú en cuarentena. No procede, porque es que esto, si no, sería un círculo interminable. Claro. Vale, entonces, bueno, entendemos que un poco lo que habéis estado repitiéndonos durante este tiempo, seguir con nuestras medidas de limpieza, desinfección, prevención y esperar en todo caso, pues lo mismo, que nos llamen los rastreadores y que nos indiquen que, bueno, pues que sí, que nuestro establecimiento sí y no lo que debemos hacer. Vale, perfecto. Nos vamos también con otro tema que habéis estado comentando. Hablaba Miguel del tema de la formación, hablabas de la importancia del papel, de tenerlo todo por escrito, documentado, registrado, como también una forma de evidenciar que estamos llevando a cabo las medidas y también de controlar pues, que se están haciendo las limpiezas, que se están haciendo pues la verificación de que disponemos de gel, de jabón, de papel, de todo.
¿recomendaríamos un registro de formación a los empleados específico de las medidas puestas en marcha? Toda la formación es imprescindible. En este caso de estas medidas, yo sí que recomiendo que escuchen las medidas o que las reciban por escrito o que las sepan. Entonces, cuando yo hago esto, cuando hago entrega del protocolo o cuando hago una formación específica, como puede ser este webinar, o explico específicamente con un profesional las medidas y respondo a las preguntas, sí que deberíamos registrarlo. ¿Por qué? Porque ese registro garantiza que yo lo escuché. Pero, ojo, aquí voy a hacer una puntualización, y esto nos pasa mucho en la industria alimentaria. No el famoso carnet de manipulador, que ahora ya ni se llama así, no ese certificado garantiza que yo esté formado, ¿vale? Porque yo voy ahora mismo a internet y consigo carnés los que quieras, 27 por 1 euro. Esto no, el papel no es lo importante. El papel tiene que demostrar que yo me formé, es decir, sí que lo tengo que registrar, que me formé, pero en realidad debo demostrar que estoy formado, ¿vale? La autoridad va a venir y va a decir, oiga, usted aquí dice que pone medidas de control, sean del coronavirus o sea de higiene alimentaria, pero es que usted es un cerdo, oiga, ¿vale? Entonces lo tengo que demostrar. Pero por supuesto, todos los registros, toda la formación que yo haga va a ser positiva porque siempre se aprende algo ahí, solo sé que no sé nada, ¿no? Como decía el sabio, siempre hay que aprender constantemente y por supuesto registrarlo, ¿vale? Para poder demostrar que me formé, pero que sea verdad, ¿vale? Que me formé, ¿no? Un papel no sirve para nada, si no. Sí. Vale, en este caso, continuábamos con el tema de registros, pues por ejemplo el registro de limpieza de los aseos, el registro de verificación de que tenemos, bueno, pues todos los dispensadores con suficiente producto. ¿Tienen que ser registros que tengamos expuestos al cliente o pueden ser registros privados para control interno de la empresa? Yo considero que de control interno es suficiente. Si yo quiero dar esa imagen al cliente, pues los puedo exponer, ¿no? Como pongo un certificado de calidad o como pongo... Esto ya es decisión propia, pero bueno, la idea es que yo los tenga para demostrar, pero para demostrarme a mí mismo, ¿vale? Y luego, cuando la autoridad me pregunte, mire, yo es que registro que limpié, pero es verdad, ¿vale? Entonces, la exposición o no, yo no la considero obligatoria, pero bueno, es decisión. Si yo quiero... Muchos establecimientos ponen, pasó por aquí Maripuri y limpió a las 5:27. Bueno, esto es una cosa ya de régimen interno. Vale, pero en principio, con que sean registros para controlar la empresa, que se están siguiendo las normas, valdría. Vale. Nos vamos con el APPCC, con puntos críticos. Por lo que habéis estado contando los dos, tanto desde la parte práctica como de la parte normativa, sí que nuestro sistema de autocontrol debería sufrir algunos cambios, deberíamos hacer algunas incorporaciones. Entendemos que quizá hay que revisar el plan de limpieza, el tema de los productos que estamos usando, las periodicidades, revisar bien que estamos teniendo esos registros que nos ayudan a controlar las limpiezas y las fichas de los nuevos productos que podamos incorporar. ¿Algún otro elemento es clave en el proceso de revisión de los puntos críticos de nuestra empresa? Yo en principio considero, vamos a ver, dentro de las buenas prácticas de higiene alimentaria ya va a estar incluido el coronavirus, porque incluyo otros muchos microorganismos que ya me preocupaban. Estos puntos que señalaste sin duda, porque quizá cambié los productos de limpieza, quizá cambié los protocolos, esto sí tengo que cambiar la guía, bueno, de hecho fue un poco lo que me quedó al final y me tenéis que disculpar. Es fundamental tener la guía bien definida, ¿vale? Una guía, pero una guía que se... Conozco a muy poca gente que mire las guías de limpieza, es una pena, ¿no? Pero no es, esto me lo pide la autoridad y hago aquí un dibujo. No, que realmente el personal sepa, mira, nos sentamos y limpiamos así y estamos viendo que es eficaz, porque vienen, me verifican y la limpieza es eficaz. Vale, pues me quedo como estoy. Oye, pues estoy viendo que no soy eficaz. Voy a cambiar esta guía, voy a cambiar los productos, voy a cambiar las frecuencias, voy a cambiar, en este caso... Me piden unas frecuencias mayores, pues esto lo tengo que contemplar en la guía. Me piden una actuación con unos virucidas específicos, los que dice el Ministerio. Bueno, pues esto lo tengo controlado. Pues sí, pues la ficha, pues vale. Entonces, en principio eso que contemplaste, porque ya en las buenas prácticas de mi APPCC
va a estar incluido este microorganismo, ¿vale? ¿Voy a tener que limpiar las zonas de manipulación? Por supuesto, voy a tener que limpiar... ¿vale? Hombre, quizás sí incluir zonas de servicio, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no las tenía contempladas y me centraba más en las zonas de elaboración. Entonces sí que incluir pues, las mesas, tras cada cliente yo las limpio, las sillas, no olvidemos las sillas, ¿vale? Que las sillas yo las manejo, las toco, las manipulo, Sí. el cliente, vaya, y yo las tengo que desinfectar, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. José, ¿nos vamos con el tema de los productos, o continuamos con el tema de los productos virucida, los productos de limpieza? Hemos estado comentando, hay un registro del Ministerio de Sanidad, que además es público, se puede acceder a través de la web y consultar cuáles son los productos que están autorizados. Pero en el propio producto, en las etiquetas a golpe de vista, cojo el producto y lo veo, ¿hay alguna información, algún logo, algún registro, alguna marca que podamos ver rápidamente si ese producto está autorizado o no? No, en principio no autorizado como virucida o con demostrada eficacia, es decir, casi todos los productos van a estar autorizados, pero bueno, no con eficacia virucida. Para eso hay que consultar la página del Ministerio, no queda otra. Ahí vienen con marcas comerciales, en la página del Ministerio, es decir, que son fáciles de encontrar. Aparte de la clásica dilución 1,50 de lejía, que nos puede valer para mucho, luego hay muchos productos con marcas comerciales que son eficaces. Vale, sí, además habéis hablado de cosas bastante sencillas en las cuestiones de higiene. En los productos para la limpieza encontramos esa dilución 1,50 de lejía o ya optar por un producto más comercial. En el caso de la higiene de manos hablábamos de la importancia del jabón, lavarse las manos con agua y jabón, y luego ya lo mismo, pues si no podemos estar constantemente con acceso a agua y jabón, los geles para la higiene. Vamos a hablar del tema de mascarillas con el personal que pasa pues unas cuantas horas con la mascarilla puesta. En el caso, por ejemplo, de personas asmáticas, ¿tienen obligación de usar la mascarilla frente al público? ¿O si guardan la distancia de seguridad no sería obligatorio que la usaran? Por el hecho de tener asma o una enfermedad respiratoria crónica. Sí, a ver, la normativa establece que es obligatorio el uso de mascarillas salvo algunos casos concretos de patologías, etcétera. Pero claro, esto tampoco está pensado para cara al público. Claro. Es decir, que lo suyo sería que si tenemos a una persona trabajadora con este problema, pues limitáramos su actividad o lo destináramos a actividades que no tienen tanta relación con el público. Ya no solo por el público, sino también por la propia persona, que no está protegida si no está con mascarilla. Entonces, eso sería lo suyo. Otra cosa es, yo no sé si en el chat venía que si una persona asmática puede hacer labores de limpieza sin ella, y luego, pues a continuación, hacer una limpieza de desinfección y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que esa persona, mientras está haciendo esas labores de limpieza, no va a estar protegida. Con lo cual, bueno, siempre que pueda, aunque sea unas mascarillas más ligeras, digamos, que permitan una respirabilidad mayor, siempre que pueda debería de llevarla. Si no es posible, bueno, pues no pasaría nada si no está cara al público y luego se hace una limpieza de desinfección de superficies. No habría problema para desarrollar esas actividades. Vale, entonces, si no es cara al público, sí podría ser realizar la actividad sin la mascarilla siempre y cuando luego se proceda a la adecuada limpieza y desinfección, porque teníamos dos dudas con este tema, una sí que es cara al público y la otra era, pues por ejemplo, una persona que está trabajando en un office, en un establecimiento, siempre y cuando pues después haga la consiguiente limpieza. Cambiamos de tema, nos vamos a los aforos. En este caso, para algo diferente a la hostelería, reuniones profesionales, porque sí creo que tenemos muy interiorizado que en hostelería, por ejemplo, pues 10 personas por mesa, que es el aforo máximo, pero ¿se pueden realizar reuniones profesionales? Por ejemplo, ¿podríamos haber organizado esta jornada pues para 15, 20 personas? Si la sala en la que la organizamos cumple con una serie de condiciones en cuanto a distancia, uso de mascarillas y demás,
¿Sería posible? Sí, sería posible. Como sabéis, en la normativa del Principado está regulado el tema de la evaluación de eventos. Entonces, en eventos muy multitudinarios, pues conciertos, etcétera, tiene que haber una evaluación por parte de la Consejería de Salud. Pero estas actividades formativas no se consideran eventos. Entonces, en todas estas actividades hay que respetar la normativa, es decir, la ventilación, la disposición de gel hidroalcohólico, la separación interpersonal, etcétera, etcétera. Respetando todo eso, sería posible hacer una actividad formativa, aunque siempre es recomendable, siempre que se pueda, y ya lo dice la normativa y el propio Real Decreto Ley nacional, siempre que sea posible buscar otra alternativa más segura, pues mejor, como lo que estamos haciendo. Como lo que hemos puesto en práctica. No es lo mismo, evidentemente, sí. No hace contacto, pero bueno, es mucho más seguro, evidentemente. Sí. Ahora mismo es lo más recomendable. Si se puede evitar el contacto físico, nos podemos reunir de forma virtual, entonces. Otro tema que además ha sido bastante controvertido, no sé si me podéis arrojar luz vosotros, el tema de la toma de temperaturas. Sobre todo por ya lo que implica con protección de datos personales. Al ser, bueno, pues la temperatura es un dato de un nivel alto. ¿Recomendaríais autorizar la toma de temperaturas en establecimientos como un hotel, un restaurante, a los clientes? Yo, si quieres, opino personalmente como profesional veterinario. Vaya, me corregirá José con alguna normativa o algo que me salga. Yo no lo haría. El hecho de tomar la temperatura y que tengas una subida no indica absolutamente nada. ¿Puede ayudar? Vale, puede ser un filtro. ¿Y con qué sentido? Si da el cliente de repente 37,6, lo echo, voy a tener los arrestos de echarlo, y si viene con toda la familia, le tomo la temperatura y echo a toda la familia porque son contados. ¿Y cómo decido yo? O le mando, llame usted al centro. O sea, quiero decir, en este caso la sensatez se salta por todas partes. Yo tengo una experiencia dentro de la empresa que íbamos los tres en coche a una historia del SESPA y nos tomaron la temperatura de aquella en la pandemia. El primero no dio, el segundo no dio, el tercero dio. Aparque usted y vuelva. Volvió y murió porque tenía 35 grados. O sea, entre que fue al aparcamiento y volvió, quiero decir con esto, es anecdótico, pero sí. no, para mí no es un sistema que yo utilizaría como empresario para ningún tipo de control. No sé si el tema de protección de datos y demás es quizá lo que menos me preocupe, porque no me parece que sea un control que aporte datos como para que yo, como empresario, pueda tomar una decisión. Entonces, bueno, pues casi que me va a complicar todo, la verdad. No sé, José, por favor, aclara algo normativo. Sí. A ver, opino lo mismo. En normativa no se establece. Hay algún protocolo, pues por ejemplo el de educación, que conocéis a los chavales y tal, que sí que lo establece, pero en general no es algo que esté generalizado y no, yo tampoco le veo. Otra cosa es, bueno, pues que como empresario podamos recomendar a nuestros trabajadores que se la tomen antes de venir a trabajar. Eso podría tener mejor encaje. Pero como dice Miguel, tampoco la interpretación es complicada. Yo recuerdo un familiar mío que tuvo que hacer un viaje a Madrid y en la empresa le dieron la vuelta porque tenía, no sé si era 36,8 o 37, y es que claro, hacía 40 grados en la calle, claro. Ese día en Madrid. Entonces la frente pues estaba a la temperatura que estaba la calle, porque como sabéis estos termómetros de infrarrojo miden la temperatura superficial, no profundizan, entonces no es la temperatura basal. Por tanto, yo no lo recomendaría, igual opino lo mismo que Miguel. Vale. En nuestro caso, de hecho, fue la calefacción del coche. O sea, él tenía y se bajó del coche, se enfrió, él estaba perfectamente sano, o sea, no indicó nada. Vale.
Sí, yo creo que también en este punto hay que diferenciar un poco los sitios donde se está registrando, porque, por ejemplo, nos pasa cuando vamos al centro de salud o al hospital, que nos toman la temperatura en el acceso, pero claro, son centros médicos que tienen pues una autoridad, tienen un conocimiento y tienen, por supuesto, una serie de medidas ya implantadas para el control en caso de que des positivo, o bueno, vamos, positivo en temperatura, quiero decir, ¿no? Que van a saber cómo actuar y que van a saber además pues cómo proceder. Entonces, bueno, era un poco también por aclararlo. Pasamos a otro tema de registro, en este caso de los datos de los clientes que acceden a nuestro establecimiento. En el caso de los establecimientos de hostelería, restaurantes, bares y cafeterías, no es obligatorio, es recomendado. ¿Vosotros recomendaríais, que valga la redundancia, que se hiciese? ¿Creéis que es importante que se realice o tal y como están un poco funcionando las cosas, podrían seguir como estamos y ser simplemente voluntario? A ver, esto el sentido que tiene es facilitar el rastreo en caso de positivos, ¿eh? Entonces, bueno, con las cifras que tenemos actualmente en Asturias y también dada la complejidad que tiene, sobre todo en pequeños bares o restaurantes de cierto movimiento, bueno, yo creo que no, vamos, no sería una medida muy importante a implantar. El caso de los hoteles, bueno, tiene otra connotación, porque hay más movilidad, gente que viene de fuera, en fin, que yo creo que tiene más importancia, pero en restaurantes yo, aparte de verlo complicado, creo que tampoco es demasiado importante, dado que ya está bastante desarrollado todo el tema de los rastreadores, incluso con la aplicación esta que ya conocéis, la Radar COVID, ¿no? Que ya tiene mucha gente descargada y todo eso está facilitando en gran medida el tema del rastreo. Por lo tanto, yo creo que no es una medida muy importante. Vale, sí, sobre todo nosotras en la parte práctica, que en el contacto que hemos tenido con estos registros dentro de las empresas, hemos visto algunos registros muy extensos, persona, número de teléfono, hora de entrada, hora de salida, incluso firma del cliente para autorizar que deja los datos. Entonces, bueno, siempre cuando nos dicen que lo quieren hacer, siempre recomendamos que también sea de lo más sencillo posible, porque al final entendemos que con la identificación por nombre y un teléfono, en caso de que tengan que llamar pues, los rastreadores o los servicios de salud para hacer algún contacto, ya sería suficiente. Entonces, bueno, también lo mismo, ¿no? Pues por confirmar un poco la importancia que veíais, lógicamente en otros establecimientos como los alojamientos ya tienen registros obligatoriamente de todos los huéspedes a los que reciben y entonces ya es todo más sencillo también. Penúltima duda, no sé además si me la vais a poder responder vosotros, porque ya va un poco con el tema de bajas de empleados y permisos y demás, ¿no? Un empleado que no me da positivo, pero sí que ha tenido contacto con un positivo y que por tanto tiene que guardar unos días de aislamiento o está a la espera de hacer la prueba correspondiente. Tiene que quedarse en casa. En esos casos, ¿se puede coger la baja? ¿Tiene que coger un permiso retribuido? No sé si me podéis vosotros arrojar algo de luz sobre este tema o ya serían otras competencias. Yo no sabría, la verdad. No sabría responder ese tema. No. Vale. Sí, eso está en debate. Sí. Entonces no es un tema que tampoco lleve yo, el tema laboral, pero bueno, sí que hay establecidos algunos, digamos, permisos retribuidos para los que están, para los casos positivos, pero no para una sospecha de contacto estrecho, que es de lo que estamos hablando. Es decir, habría que confirmar que ese contacto es positivo para quizás tener acceso a ese permiso, ¿eh? Así lo veo yo, pero tampoco es un tema que lleve yo especialmente, ¿eh? Vale. También es verdad que hablábamos antes de la importancia de actuar con lógica siempre, que lo que decíais, ¿no? Que si el que da positivo es el amigo del hermano de un conocido con el que estuve el otro día,
que hay que tener siempre prevención y ser prudentes, cumplir las normas, pero que tampoco quiere decir que vayamos a ser nosotros otro positivo, ¿no? Y ya por último, entendemos que si seguimos con todas las medidas, toda la información, toda la formación, damos con cartelería para recordar las normas tanto a clientes como empleados, prevenimos con toda la limpieza. ¿Sería posible que aunque tengamos un positivo en un trabajador o en un cliente, el resto no nos contagiemos? Entendemos que si hacemos las cosas bien es posible aislar el caso, si podemos decir aislar. Sí. No tienen por qué contagiarse más, ¿vale? No, el virus es muy afín por el ser humano, él va a querer reproducirse en el resto de hospedadores, pero incluso habiendo vivido con la persona enferma, si tomamos las medidas, no tiene por qué, sin duda, vaya, yo así lo creo. Vale. Sí, bueno, es así. Lo que pasa es que los contactos estrechos van a tener que guardar cuarentena. Tendrán que observarse, sí. Entonces ahí es lo que hay que ver, pero sí que se puede delimitar el ámbito, especialmente en establecimientos grandes. Lógicamente, en un establecimiento muy pequeño de 2 personas que conviven 8 horas, es muy complicado, ¿no? Decir que en todo momento se respetaron las distancias, las mascarillas y todo, ¿no? Ahí lo más seguro es que sea contacto estrecho y deba guardar cuarentena. Por eso muchas veces el cierre de los establecimientos, pues muchas veces es porque no hay otro remedio. Es decir, que no se va a imponer por parte de la autoridad sanitaria el cierre de un establecimiento, pero si hay 3 trabajadores y uno es positivo y los otros 2 son contactos estrechos y no hay posibilidad de contratar urgentemente a nadie que lo sustituya, pues al final no queda más remedio que cerrar esos 14 días, que como sabéis va a reducirse ese tiempo a 10 días. A 10 días, sí. Sí, algo hemos estado leyendo, estaremos atentos a la normativa. Yo creo que vamos a ir terminando, creo que os he ido trasladando todas las dudas que han ido surgiendo. Os agradecemos muchísimo a los dos vuestra exposición, vuestra resolución de dudas. Creo que sobre todo habéis arrojado luz a algunas cuestiones, algunas que no sabíamos y otras que al final estás trabajando pero que tampoco sabes si realmente lo estás haciendo conforme a la prudencia, ¿no? Si estás haciendo todo lo preventivo que tienes que ser. También, vamos a pasar la grabación con todos los contenidos a todos los asistentes, la presentación de José. Animamos también a todos los asistentes a consultar las web que nos ha facilitado José, las web del Principado. Nosotras, en nuestra experiencia, usamos muchísimo la de Coronavirus de Asturias, porque además la parte de normativa, como decías tú, José, tenéis siempre actualizada la normativa consolidada. Además, creo que tenéis un documento que en el índice viene toda la normativa y luego el texto. Y entonces es muy sencillo para todos, pues rápidamente buscar personas que pueden estar en la mesa, distancia de seguridad, prohibición de fumar. Es un mecanismo bastante sencillo. También nos habéis facilitado un correo electrónico de la Consejería de Salud donde se pueden trasladar dudas y en ese sentido, pues a todos los asistentes les animamos a que si en las próximas semanas siguen surgiendo dudas pues con esta normativa o cosas nuevas, porque es algo que estamos en total actualización constante, que nos las vayan transmitiendo para trasladarlas a los que más sabéis, a los expertos, y que podamos hacer las cosas pues lo mejor posible. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ya os digo que ha sido bastante instructivo. Y nada, sí que nos han ido trasladando también los asistentes su agradecimiento por los contenidos. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, por tus palabras y, esperemos que haya sido útil, sobre todo, ¿vale? A vuestra disposición para lo que se necesite. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo nada más que decir, nada más que agradeceros al sector, vuestra responsabilidad durante toda la pandemia, como es responsabilidad de todos tener los datos que tenemos en Asturias. Evidentemente, no podemos hablar tampoco de éxito porque hay que ser prudentes, pero evidentemente el que tengamos estos datos depende mucho de vosotros, ¿eh? Entonces,
es importante para que no tengamos que volver a confinarnos o a fases anteriores como se está planteando ya en muchas comunidades autónomas. Entonces, os animo a seguir trabajando en respetar todas las medidas y en bueno, pues en que la gente también las siga y de manera, bueno, que podamos seguir haciendo la vida más o menos normal, pero con seguridad. Nada, con seguridad y siendo prudentes. Muchísimas gracias a los dos. Venga, Un saludo. salud. Gracias. Venga, Salud. gracias. Chao.